Hola, les agradezco enormemente esta invitación. Eh, Vamos a revisar un tema que probablemente ha cambiado completamente la manera como hacemos el cuidado de nuestros pacientes, tanto en las salas de urgencias, en las salas de atención general o en las unidades de cuidado intensivo. El COVID ha modificado completamente los datos epidemiológicos que teníamos sobre infecciones, especialmente sobre infección respiratoria, en todos los países del mundo y se ha establecido como la principal causa de hospitalización en la mayoría de las unidades de cuidado intensivo, por lo menos respiratorias, de todo el mundo. Obviamente esto en su fase inicial ha llevado a una gran especulación, a una gran cantidad de toma de decisiones en un rango de incertidumbre muy grande que permitió que de una u otra manera se usara, se abusara o no se implementaran las medidas que los pacientes requerían. Tuvimos muchas dificultades en poder definir cuáles eran los tratamientos que realmente podrían ser útiles en nuestros pacientes, desde la perspectiva farmacológica, desde la perspectiva del cuidado en el paciente que está ventilado, si ventilar o no el paciente, si ponerle no invasivo, si ponerle no alto flujo. Y probablemente la respuesta a todas estas inquietudes siempre está en esto, en la fisiología o en la fisiopatología de una enfermedad. Vamos a revisar, estos son mis conflictos de interés para esta presentación. No tengo ninguna, pero es importante que ustedes los conozcan. Entonces, el coronavirus existía y existía hace muchos años. Ya lo teníamos identificado en algunos de nuestros paneles virales que desarrollábamos en los pacientes que se hospitalizaban por infección respiratoria. La diferencia está en que este virus, específicamente el SARS-CoV-2, no había sido un virus que causara enfermedad infecciosa en la población humana, o por lo menos no se había reconocido, aunque hay algunos datos que sugirieran que hace algún par de décadas se tuvieron muy pocos casos y que la enfermedad se autolimitó. Sin embargo, en este momento no fue así, y aunque aún existen o persisten muchas dudas del origen de este virus y de la manera como llegó a generar una pandemia de las proporciones que estamos viviendo, es claro que nuestro sistema inmune no tenía la capacidad de reconocerlo. Y como no tenía la capacidad de reconocerlo, dependía de su sistema inmune, no adaptativo, sino su sistema inmune natural o innato para tratar de controlar la infección. Y esto ha llevado a que tengamos serias dificultades en el control de la enfermedad y en el poder establecer o predecir cuáles son claramente los factores de riesgo. En la fase inicial no sabíamos qué sucedía porque algunas personas se enfermaban, porque unas fallecían, porque unas podían estar completamente asintomáticas. En la manera que pasó el tiempo, que yo creo que es parte del reconocimiento que hay que hacer a lo que ha hecho la ciencia con esta pandemia, y es que rápidamente hemos podido obtener información muy valiosa tanto del virus como de la enfermedad y bueno, estamos en la construcción de la evidencia para definir cuáles son los mejores tratamientos. Pero estas son las primeras imágenes que se conocían del virus. Hoy ya tenemos imágenes muy claras, esquemas muy didácticos que nos muestran cuáles son los componentes de cada una de las partes del virus, cómo se desarrolla la infección y parte de eso vamos a discutir. Y estas son las células que inicialmente se establecían o se reconocían cuando se hacían cultivos celulares. No podemos olvidar que aún hay dudas si en los laboratorios, específicamente en el laboratorio de Wuhan, sucedió un accidente o de alguna manera ese virus pudo haber salido hacia la comunidad y a partir de ahí generarse la pandemia, o si definitivamente el camino o el mecanismo por el cual se desarrolló todo esto que estamos viviendo fue a partir de una fuente de infección animal que bueno, todos hemos leído los planteamientos y las discusiones que hay en este momento del CDC, de la OMS, del gobierno de los Estados Unidos, hacia la forma como se desarrolló la investigación en la fase inicial. Pero este es el virus que nos tiene en este problema tan complejo. Ahora, ¿cuál es el problema de este virus? Que este virus tiene la capacidad de generar adherencia directa a las células alveolares o a las células donde exista la expresión de ACE y a partir de esa unión o esa fusión activar una serie de mecanismos inflamatorios que van a permitir que haya una lesión directa
sobre la mucosa que se está inflamando. Y que como no tenemos un sistema inmune que previamente se haya expuesto a este virus, pues obviamente quedamos completamente indefensos ante la posibilidad de que este virus nos agreda. De ahí la importancia de la vacunación, que no es un tema de discusión el día de hoy, pero que bueno, siempre debe estar sobre el tapete. Esta es una diapositiva en la cual mostramos cómo el virus produce una desnaturalización completa del epitelio alveolar. Y cómo al perderse la morfología, obviamente entramos en problemas. Aún no tenemos claro, a pesar de que se reconoce cuáles son las proteínas que expresa el virus, a pesar de que ya tenemos también establecido que la unión se da a través de las ACE, de la enzima ACE, y que a través de eso se produce la endocitosis y a partir de ahí todo el proceso interno de infección que produce el virus. Sin embargo, aún quedan muchas dudas de por qué, especialmente en la fase inicial de la pandemia, existían personas o existen personas en las cuales se exponen al virus, desarrollan la infección con mínimos síntomas, algunos son completamente asintomáticos y porque otros pueden terminar en las unidades de cuidado intensivo en porcentajes que ya conocemos. Ahora, el reconocimiento y la identificación del virus también nos ha permitido establecer esto, conocer la morfología y las múltiples maneras como tiene el virus para expresarse o para agredir a la persona que está infectando, pero también eso nos permite generar diversos mecanismos donde podríamos actuar con fármacos, ya sea orales, endovenosos o inhalados, tratando de controlar esta infección. Entonces, por eso vemos la gran cantidad de medicamentos o fármacos que están en este momento en investigación, unos yendo directamente sobre atacar el virus, disminuir su capacidad de replicarse, otros yendo hacia la capacidad que tiene este de generar respuesta inflamatoria y otros medicamentos tratando de interferir directamente sobre esa respuesta inflamatoria, evitando así que aparezca la lesión que se genera por el mismo sistema inmune que agrede al ser humano que está infectado por este virus. Pero estas imágenes son muy importantes porque podemos también entender en los diferentes colores azul, verde, amarillo y rojo cómo en la medida que este virus tiene la capacidad de replicarse e infectar nuevos seres humanos, también tiene la capacidad de generar nuevas variantes. Y esas nuevas variantes pues pueden ser más o menos infectantes, por lo menos hasta lo que sabemos hasta este momento. Ninguna de las variantes ha sido o ha demostrado ser más letal, aunque tenga mayor capacidad de infectar a los seres humanos. Ahora, una vez establecido y una vez reconocido cuál es el germen causante de todo este proceso, pues también hemos podido entender cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce la infección. Entonces ya lo hablábamos sobre la proteína S, la proteína E, la proteína M, la membrana lipídica, y cómo cada uno de estos componentes podría en determinado momento ser un foco de intervención para el control de la enfermedad, cómo al producirse la endocitosis de este virus y empezar la replicación, cómo la maquinaria de este virus se une a la maquinaria directa intracelular de cada uno de nosotros y genera todo ese proceso inflamatorio que ha llevado a una discusión enorme de frente a qué tipo de enfermedad estamos. Ahora, hay dos posibilidades. Una posibilidad es que me infecte, que el virus llegue a mi alvéolo. Recordemos que en la fase inicial de la pandemia teníamos muchas dudas e inquietudes de cómo se transmitía el virus. Las personas salíamos a las calles o íbamos a los hospitales con N cantidad de elementos de protección que hoy sabemos que se deben fundamentar en los que evitan la infección a través del tracto respiratorio, porque es el mecanismo por el cual se produce la infección. Entonces esto es desinfectar toda la superficie, llegar a la casa, quitarnos la ropa, inmediatamente ducharnos. Probablemente ha perdido un poco de peso y hoy sabemos que el uso de mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento físico son los mecanismos más efectivos para poder controlar esta infección. Pero cuando me expongo al virus y estoy o no vacunado, ¿qué es lo que puede pasar? Que ese virus puede generar una respuesta inflamatoria o puede adherirse directamente a la pared alveolar. Entonces acá vemos en la diapositiva y especialmente miren la gráfica donde están los neumocitos, tanto tipo 1 como tipo 2, la morfología que tienen para que podamos entender un poquito el dibujo.
vemos cómo este virus se une directamente a los neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 generan una respuesta inflamatoria y empieza a generarse una unión neumocito-macrófago que activa de manera marcada la migración linfocitaria. Y a través de una respuesta inmune empieza a haber una liberación de sustancias y citoquinas. Una liberación que en algún momento llevó a pensar que esta tormenta citoquínica necesitaba ser bloqueada y que ese era el mecanismo por el cual íbamos a controlar la infección. Hoy tenemos dudas porque hemos podido establecer que hay pacientes con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, los pacientes con SRA de origen bacteriano, tienen una respuesta inflamatoria mucho más severa que la respuesta inflamatoria que tenemos en COVID. Entonces, ese concepto de la respuesta no controlada y que ese fuese la causa exclusiva de la severidad de la enfermedad probablemente ha perdido un poco de peso. Sin embargo, todas estas interleuquinas que ustedes ven ahí, todas estas sustancias proinflamatorias empiezan a liberarse, interleuquina 2, interleuquina 6, que ha sido uno de los principales sitios o de los principales focos en los cuales se ha tratado de bloquear la respuesta. Tenemos ya varias publicaciones que vamos a discutir en la siguiente presentación. ¿Esto a qué lleva? A que hay una actividad general inflamatoria que produce citotoxicidad directamente sobre los neumocitos, a la producción de anticuerpos que se suman a la posibilidad de generar esta lesión alveolar directa. Y aquí podemos tener dos caminos. Uno, que a través de la activación de la apoptosis celular, de esa muerte celular, de estas células que han sido infectadas por el virus y que han incluido su material genético dentro del aparato de Golgi, esas células puedan llevarse a un proceso de apoptosis y la enfermedad limitarse. Es decir, autolimitarse, o ese paciente podría, independientemente del cuidado que nosotros ofrezcamos, poder resolver su enfermedad. Pero también puede pasar que eso no tenga ese tipo de evolución, sino que después de ese momento la lesión alveolar sea tan severa o la apoptosis celular no se active y empiece a generarse este incremento de la permeabilidad de las células alveolares con mayores depósitos de fibrina, empieza a haber edema pulmonar y empiezan a generarse mecanismos compensatorios. Entonces el paciente, al tener lesión pulmonar, aumenta su frecuencia respiratoria, aumenta su volumen corriente, empieza a existir el riesgo de tener lesión autoinfligida por ese tipo de condición, empieza a haber mayor inflamación, mayor migración de macrófagos, de neutrófilos, la activación y el balance entre el CD4 y CD8 se empieza a perder y empieza a generarse realmente una respuesta que se ha llamado de algunas maneras como tormenta citoquínica, hipercitoquinemia, bueno, de muchas formas, pero que al final lo que reflejan es que hay una migración masiva de células inflamatorias al órgano que está comprometido. Y esa migración masiva, ¿a qué lleva? A que la citotoxicidad y la lesión celular del órgano comprometido sea cada vez mayor y que los anticuerpos no logren controlar, no logren de alguna manera establecer un balance entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria y permitan que el paciente entre en disfunción del órgano comprometido, que puede ir desde disfunción endotelial, disfunción alveolar o de comprometer diversos órganos de manera simultánea. Ahora, ese proceso de la coagulopatía, que también hemos visto y que en algún momento tal vez ustedes recuerdan que leíamos que no estábamos ante una neumonía, sino que era una coagulopatía exclusivamente. Hoy en día sabemos que no, que es una infección, que como infección que es, produce una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria puede tener varios caminos, autolimitarse o perder el balance entre la respuesta TH1 y TH2 y al perder ese balance generarse una respuesta masiva y esa respuesta masiva puede llevar a la activación de microangiopatía o de coagulopatía que genera algunas manifestaciones que veremos también o discutiremos un poco más adelante. Pero ¿qué es importante reconocer hoy al nivel o a la luz del conocimiento que tenemos hoy? Porque esto ha venido siendo un proceso, que estas lesiones que se producen son típicas de cualquier infección, que como no tenemos memoria inmunológica, probablemente el control es mucho más complejo, pero como cualquier infección, puede mantenerse el balance y autolimitarse el balance de la respuesta inmune o puede que no se mantenga y generar estas respuestas exageradas. Ahora, siempre recordar, por ejemplo en el alvéolo, que
El balance en la respuesta inmune es lo que nos permite a nosotros resolver los procesos infecciosos. Cuando no logramos tener ese balance, vienen las complicaciones. Y esto no es descrito ahora con el COVID. Miren esto, que es el ejemplo de cómo desarrollaba la lesión alveolar el virus de la influenza. Y cuando nosotros lo revisamos en la gráfica que está a la izquierda, vemos que es casi que calcado a lo que está pasando hoy en día con el coronavirus, con el SARS-CoV-2. Una respuesta inflamatoria con lesión alveolar directa. Vean en la gráfica de la derecha cómo tenemos las dos posibilidades y cómo el virus puede lesionar directamente la pared alveolar o puede, a través de la activación de la respuesta inflamatoria, generar una lesión secundaria. Entonces, cuando nosotros tenemos esta infección, tenemos esas dos posibilidades, tenemos esta alternativa para poder autolimitar la enfermedad o que la enfermedad se vuelva una o evolucione a un síndrome mucho más complejo. Entonces, si yo tengo una respuesta inflamatoria no regulada, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la respuesta inflamatoria a través del sistema monocito macrófago y la infiltración neutrofílica va a ser masiva con una liberación marcada de citoquinas y quimoquinas proinflamatorias. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las causas que generalmente llevan a esto? Uno, que haya una robusta o una amplia replicación del virus o una demora en la capacidad de responder que se da muy frecuentemente porque no tenemos un sistema inmune que tenga memoria inmunológica. Eso lleva a que haya lesión epitelial, pérdida de líquido intravascular, que haya fuga de este líquido al espacio extracelular, generando una cascada, un círculo vicioso de incrementos progresivos de la liberación de citoquinas proinflamatorias, con una disfunción o una incapacidad de la respuesta de las células T para mantener el control de la infección, y esto totalmente hace que el cuerpo pierda la capacidad de controlar esa replicación viral y por lo tanto venga una infección o una infestación masiva. Y generalmente esto puede llevarnos a esto: aparición de lesión pulmonar aguda, SRA o muerte. También podemos estar por el otro camino, como se los mostraba previamente, y es el paciente que logra regular su respuesta inmune y eso facilita el control de el hospeder, pues que el huésped pueda controlar el germen que lo está agrediendo y evitar la evolución de la enfermedad. Entonces, cuando yo tengo una infección, tengo diversas posibilidades. Una, estar asintomático. Dos, una infección que rápidamente es controlada por mi sistema inmune. O tres, evolucionar a una enfermedad o a una infección que se establece y que puede evolucionar a una enfermedad severa. Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué puede pasar? Y veamos esta aproximación desde la coagulopatía que se activa. Entonces, puede ser que yo tenga una inflamación moderada, que esa inflamación moderada me genere una alteración en la relación ventilación-perfusión por la microtrombosis vascular que se produce. Esa microtrombosis, recordemos que no es susceptible o no responde a la anticoagulación cuando nosotros la ponemos. Para que se responda a la anticoagulación debemos tener episodios de macrotrombosis. Ya esto se había también reconocido en los estudios que se habían publicado de anticoagular pacientes con SRA de otra etiología, en los cuales no se tenía una respuesta adecuada o favorable. Este incremento de la relación ventilación-perfusión y mayor actividad inflamatoria lleva a que la microtrombosis se pueda estar diseminando por todos los alvéolos, generando mayor compromiso cada vez más amplio, mayor pérdida de la relación ventilación-perfusión, incremento del shunt y la necesidad de que el paciente necesite ser soportado, ya sea con incremento en las fracciones respiradas de oxígeno o con sistemas de ventilación invasiva o no invasiva. Pero, ¿qué es muy importante en este punto? Miren que el paciente, a pesar de tener la microtrombosis vascular y empezar a generar incremento del espacio muerto, relación o pérdida del shunt, el paciente, a pesar de eso y a pesar de empezar a tener hipoxemia, el paciente en la fase inicial no tiene síntomas, que es lo que llamamos el famoso concepto de la hipoxemia feliz. Va a pasar un tiempo mientras el paciente desarrolla síntomas. Esto también ya se había establecido. Estudios del año 2007 mostraban que los pacientes con neumonía aún de origen bacteriano,
cuando se medía la saturación de oxígeno, el paciente podía estar hipoxémico y no estar refiriendo disnea. Y por eso en algunas guías de manejo de neumonía adquirida en comunidad bacteriana se sugiere que siempre el paciente en el servicio de urgencias, además de la evaluación clínica, tenga una medición de la oximetría de pulso para establecer si el paciente está hipoxémico y de esa manera tomar intervenciones o realizar intervenciones más rápidamente. Ahora, ¿qué pasa y qué hace que mi paciente vaya a falla respiratoria? ¿Qué hace que fisiopatológicamente yo pierda el control sobre la enfermedad? Entonces veamos lo que habitualmente encontramos en un paciente con SRA. Infiltración eosinofílica, detritos celulares, proteínas abundantes, fibrinógeno, inmunoglobulinas que se están adhiriendo a la pared alveolar y que están limitando su función y la aparición de membrana hialina. Esto es lo que clásicamente conocíamos y que fisiopatológicamente era lo que esperábamos. Cuando aparece el COVID, en muchos casos se ha planteado que los pacientes no tuvieran membrana hialina y vemos publicaciones donde dicen no vemos membrana hialina, pero también salen otros donde dicen sí vemos membrana hialina, que es lo que también veíamos, que dependiendo del momento de la evolución de la enfermedad, el paciente puede o no tener este tipo de manifestación. Pero más allá de si es importante que tenga o no membrana hialina, ¿qué es lo más relevante de esto? Que fisiopatológicamente el COVID se comporta como una infección viral de las que ya reconocíamos previamente. Una infección que puede tener dos vías, limitarse a través de la activación de la apoptosis temprana o generar una respuesta severa comprometiendo la perfusión vascular a través de la coagulopatía o microtrombosis en las paredes alveolares, generando incremento de la lesión alveolar y pudiendo llevar a un paciente a falla respiratoria que en casos extremos puede ser SRA. Es decir, no es diferente a lo que previamente habíamos reconocido. Las publicaciones lo muestran. La mortalidad, cuando el paciente logra tener los cuidados que requiere, porque obviamente esta pandemia nos ha exigido tanto que muchos pacientes han podido fallecer porque no hemos podido tener los recursos disponibles de manera oportuna para su atención. Pero en general la mortalidad está entre el 35, 38, 40, 45%, que es la mortalidad esperada en los SRA que previamente al COVID también estábamos evaluando. Esto era lo que nosotros veíamos en pacientes no COVID, cómo evolucionaba progresivamente un paciente SRA con las tres fases del COVID, y esto es lo que vemos en COVID. ¿Cuál es la característica que nosotros podemos hoy identificar y casi que podemos decir con las imágenes cuál es la etiología? Uno, por el componente epidemiológico, saber que estamos en un pico en determinado momento, pero dos, porque hemos aprendido cuáles son las imágenes características. Los radiólogos ya clasifican si es sospechoso, si es sugestivo, si definitivamente es compatible en una infección por COVID. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con COVID, miren que esto era un planteamiento en la fase inicial también, si ese paciente con COVID debería ser ventilado como un SRA característicamente ya establecido con las medidas de ventilación protectora o si debería tener un abordaje diferente. Y esto era lo que conocíamos, el SRA producía una disminución de la capacidad residual funcional y lo enfocábamos como el famoso baby long, en el cual había que entrar a evaluar, establecer técnicas de ventilación protectora, hacer una prueba para ver si si el paciente estábamos ante un paciente que tenía un pulmón reclutable o no, y también teníamos claramente reconocido por qué se producía la hipoxemia ante el incremento del chon y el espacio muerto. Sale este concepto, surge el concepto de pulmón de COVID, en el cual se planteaba en la fase inicial que la distensibilidad podía ser normal, que no respondían a PIP en determinados momentos y que el volumen pulmonar al final de la expiración podría ser importante. Y un dato que es muy llamativo, que vamos a profundizar más adelante, es que el mecanismo principal de la hipoxemia era el shunt. Hoy sabemos que el famoso pulmón de COVID específicamente no existe, que el SRA que se produce en COVID es igual, problemas de oxigenación, problemas de distensibilidad, algunos pacientes más que otros. ¿Cuál es nuestro objetivo cuando lo manejamos? Evitar el barotrauma, el volutrauma, la teletrauma, el biotrauma, es decir, la lesión inducida por el ventilador. Pero la característica es la heterogeneidad de estos pacientes, de estos pulmones. Entonces tenemos que entrar a evaluar qué es lo que tiene qué es lo que tiene mi paciente, si responde o no a PIP. Como los SRA previo hay algunos que responden, otros que no responden. ¿Cuál es el principal mecanismo de la hipoxemia o fisiopatológicamente? Miren que ya hoy tenemos reconocido que el principal mecanismo es la pérdida de la vasoconstricción pulmonar hipóxica.
La vasoconstricción pulmonar hipóxica, ¿en qué establece su lesión o a qué tipo de hipoxemia permite? Recordemos los famosos tipos de hipoxemia, los 4 o 7 tipos, depende de donde uno lo lea. Pero la hipoxemia generada en el paciente con COVID es una hipoxemia generada por shunt, que generalmente tiene una pobre respuesta a las fracciones, al incremento exclusivo de las fracciones inspiradas de oxígeno. Entonces, cuando decidimos nosotros manejar a nuestros pacientes con sistemas de bajo flujo, con sistemas de alto flujo, hay que estar muy atentos a ver cuál es su evolución. ¿Y esto qué lo establece? El patrón respiratorio del paciente, la evolución gasimétrica, la combinación de factores. Nuevamente, es lo mismo que veíamos previamente, solamente que ya reconocemos que los pacientes que tienen este mecanismo fisiopatológico, la posibilidad de que fracasen cuando los manejamos exclusivamente con incremento de las fracciones de oxígeno, incremento de las fracciones inspiradas de oxígeno, puede ser elevado. Entonces, fisiopatológicamente, ¿cuál es el mecanismo de la hipoxemia? Vasoconstricción pulmonar hipóxica. Lo que previamente se establecía o se discutía como que estos pacientes tenían distensibilidad normal, no es cierto. Hay algunos que pueden tener distensibilidad normal, pero otros que no. Igual que lo veíamos previamente. Entonces, por eso hay pacientes que responden a PIP y otros que no son respondedores a PIP. ¿El volumen pulmonar al final de la aspiración es un volumen normal? Depende de la severidad de la enfermedad y de la forma de los famosos fenotipos que nosotros vemos en ese área. El COVID hace parte de uno de ellos y nosotros debemos evaluar en cuál estamos para definir cómo vamos a manejar nuestro paciente. Claramente el principal mecanismo fisiopatológico por el cual se produce la hipoxemia es el shunt, por lo tanto hay que estar atentos especialmente cuando utilizamos sistemas de alto flujo y nos da eso un poco de confianza, que las tasas de fracaso pueden ser muy elevadas. El abordaje de estos pacientes es un gran reto, pero adicional a las medidas de bioprotección o de medidas de bioseguridad que nosotros debemos establecer, probablemente el enfoque clínico y el enfoque de manejo es muy similar a lo que previamente ya conocíamos. Muchas gracias.